Bueno, este es otro video del canal Apoyo Didáctico, estructura de informe tipo artículo científico. En este se tratará específicamente sobre el informe de físico-química. En este video hablaremos un poco sobre cómo se estructura los resultados, los análisis y las conclusiones para un informe de este tipo de materia que es físico-química. Bien, bueno, como podemos encontrar aquí, se parte de una vez de un título que se llama resultados y análisis, se divide en resultados, como se mencionaba, y en él se hace una pequeña introducción informando de qué se va a encontrar en este apartado, y es más porque queremos ser muy específicos o muy claros en lo que se quiere hablar en este tipo de apartados para evitar que el lector pierda el interés en este tipo de documentos. En él se hace una pequeña introducción metodológica de lo que se realizó. Entonces se hizo la construcción y la calibración de un sensor LM35 para la determinación de la capacidad calorífica de un calorímetro. Y ahí se hace una mención de lo que se va a encontrar en este apartado de acuerdo a este objetivo o bueno, de lo que se realizó. Entonces se presentan unas gráficas que corresponden a las curvas de calibración y a un termograma, y se especifica eso, en función de qué, cómo se expresan, y también se explica que se expone que se va a encontrar una tabla con los datos correspondientes necesarios para hacer el cálculo de la constante calorífica, que es en específico lo que se está buscando analizar en este informe sobre la capacidad calorífica de un calorímetro. Entonces, podemos encontrar primero la gráfica número 1, que corresponde a la curva de calibración, la cual está en unidades en general en X de voltaje con unidades de milivoltios y en Y con temperatura en grados Celsius. Y se hace una línea de tendencia entre los puntos tomados para este gráfico en específico. Esto permite pues de alguna manera explicarlo más fácilmente en la parte de los análisis. Bien, en la gráfica número 2, como ya se había mencionado, encontramos un termograma, el cual corresponde a la variación de la temperatura en grados Celsius pues, con respecto al tiempo en minutos. Y aquí pues se hace un poco de clarificación sobre la temperatura inicial y la temperatura final después de las constantes generadas en sus temperaturas y pues su cambio en esta. Y de esta manera pues se pueden obtener este tipo de datos, que son datos, se podría decir, casi teóricos, que son datos obtenidos en la práctica, pero que son necesarios, o sea, se dice que son teóricos, porque son los necesarios para aplicar y poder obtener el valor del dato que necesitamos, que es la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, en este tipo de tablas acomodamos los datos que necesitamos o los valores y sus correspondientes valores, y especificamos. Entonces, en este caso es la masa del agua número 1 en gramos, y en este pues la masa del agua número 2 pero en gramos, y se especifican las unidades, y en este el coeficiente de la constante calorífica, y pues claramente todo en unidades porque hay que ser muy claro, a veces se pueden cambiar y por eso es mejor especificarlo. Aquí se hace una aplicación de la ecuación número 5. Esto quiere decir que si aquí encontramos la ecuación número 5, como ya se tuvo que haber mencionado previamente, en la introducción se van a encontrar 4 ecuaciones que permiten especificar un poco más y evitan excedernos demasiado en los cálculos expuestos en los resultados, que lo que nos hacen es que sea más tedioso leer este tipo de documentos, porque se busca es una información más clara y más concisa. Aquí se demuestra la aplicación de la ecuación número 5 y de los datos obtenidos para esta. Entonces, como podemos ver, entonces T3 menos T1 quiere decir que es esta temperatura menos esta, y todo lo que corresponde a las masas. O sea que en esta tabla nos están exponiendo los datos que vamos a necesitar para aplicar en esta ecuación y obtener finalmente la capacidad calorífica del calorímetro con las unidades pues, necesarias para este tipo de propiedades. Por lo mismo, en los resultados y en los análisis se utiliza es especificar un poco más o a qué se quiere llegar o cómo se obtuvo y cómo por qué fue. Entonces, normalmente se hace como una pequeña introducción muy chiquita, muy clara, con
correspondiente referencia bibliográfica en la que se da como un abrebocas de lo que se va a explicar en los análisis. Entonces, el calor específico, más formalmente conocido como la capacidad calorífica específica de una sustancia, es una magnitud física. Entonces ahí se está dando una pequeña introducción y esto da el impulso para que uno inicie con la explicación. Entonces de ahí dice, este elemento permite partir de que el voltaje de salida se dio inicio a la calibración del sensor. Entonces se especifica claramente que se realizó y lo que se realizó se menciona en las gráficas. Entonces ver gráfica 1 en los resultados. Esto permite aclarar de dónde se obtuvieron los datos y pues ya podemos saber que es en la gráfica 1 donde se encuentra la información que se está explicando para este caso, donde se hace una estimación de temperatura y bueno, lo mismo se hace en la gráfica 2, entonces se menciona y se especifica un poco más sobre a qué se debe, cómo se utilizó y la importancia de los valores que se obtuvieron. Entonces la relevancia de los datos se encuentran en la tabla 1 y pues que estos datos nos permiten una caracterización de la variancia energética. Todo esto debe ser muy específico porque en general la información que uno está colocando en los análisis tiene que explicar claramente los resultados y los resultados deben estar mencionados aquí. Entonces, si no se desea colocarlo así como en la tabla 1, entonces se puede colocar como ver gráfica 1 entre paréntesis y esto hará que el lector vaya inmediatamente a esa zona y pueda identificar de dónde se sacó esa información que se está explicando en esta. Finalmente, pues ya se finaliza, qué pena, llegamos a un poco más sobre los resultados que se obtuvieron y qué quiere decir este tipo de resultados. Entonces, en este caso ya se da una pequeña conclusión sobre por qué se obtuvieron esos resultados y cómo se dio y qué quiere decir este valor en específico. Entonces, por esto quiere decir que al aumentar la temperatura, el calor fluirá con mayor facilidad al sistema y pues se especifica un poco más. Todo esto es basado en la literatura, por eso no se improvisa, esto se debe apoyar con mucha literatura para que sea lo más conciso y lo más claro posible. Finalmente, en las conclusiones tenemos nuestra conclusión inicial, que es la que en ella se expone la validación de la metodología aplicada para esta práctica. En el caso de que la práctica no sea fructífera, se coloca que la metodología no fue la necesaria o no fue la correspondiente o el error presentado, y pues ya se hacen conclusiones más específicas sobre los resultados obtenidos. Entonces, digamos en esta, al poner en contacto dos cuerpos con temperaturas diferentes, estos van a sufrir un intercambio de la misma, o sea, van a sufrir un intercambio de energía, en donde una tal vez por sus propiedades va a ser menor la temperatura, pasado el tiempo y bueno, se va a generar estabilización. Eso es lo que se busca en las conclusiones, aclarar la importancia de los resultados obtenidos, por lo menos de las ecuaciones que se logra obtener, si los valores son confiables, si los sensores, en este caso que fue un sensor generado, tiene una buena capacidad, si es fiable en sus datos, si tienen varianzas muy amplias confirmadas con la literatura. Entonces esa es la importancia de las conclusiones. Y pues eso es todo, espero que haya sido de su agrado y pues nos vemos en otro video.